Tercer cuento: El pozo y el péndulo. Estaba exhausto, extremadamente cansado de aquella larga agonía, y cuando por fin me desataron y me fue dado sentarme, noté que mis sentidos me abandonaban. La terrible sentencia de muerte, fue la última frase que hirió mis oídos. Después ella, la voz de los inquisidores, me pareció desvanecerse en el zumbido indefinido de un sueño. Aquel ruido traía a mi alma la idea de una rotación, quizás a causa de que en imaginación lo asociaba con una rueda de molino, pero eso duró poco tiempo porque de pronto ya no oí nada. Y de todos modos, durante algún tiempo todavía veía los labios de los jueces y sus hábitos negros. Me parecían blancos, más blancos que la hoja que escribo estas palabras, y delgados hasta lo grotesco, adelgazados por la intensidad de la expresión de dureza, de inmutable resolución, de enorme desprecio del dolor humano. Veía que los decretos de lo que para mí representaba el destino mandaban aún de sus labios. Les vi retorcerse en una frase de muerte. Les vi dibujar las sílabas de mi nombre, y me estremecí al sentir que el sonido no seguía al movimiento. Vi también, durante algunos momentos de horror delirante, la débil y casi imperceptible ondulación de las colgaduras negras que recubrían las paredes de la sala. Y entonces mi vista se fijó en los 7 grandes candelabros, pero que estaban colocados encima de la mesa. Primero me parecieron como ángeles blancos y esbeltos que tenían que salvarme. Pero entonces, y de golpe, una ansia mortal invadió mi alma y sentí cada fibra de mi ser vibrar, como si yo hubiese tocado el hilo de una pila voltaica, y las formas angélicas se convertían en espectros insignificantes, con cabezas de fuego, y yo veía bien que no podía esperar. ¡Socorro! Alguno de ellos. Y entonces deslizó en mi imaginación como una rica nota musical, la idea del reposo delicioso que nos espera en la tumba. La idea vino suave, furtivamente, y me pareció que necesité mucho rato para tener de ella una apreciación completa. Pero en el momento mismo en que mi espíritu esperaba a sentir y acariciar aquella idea, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Los grandes candelabros se redujeron a nada. Sus llamas se extinguieron del todo. El negro de las tinieblas sobrevino. Todas las sensaciones parecieron desvanecerse en una inmersión loca y precipitada del alma en el Hades, y el universo ya no fue más que noche, sino inmovilidad. Estaba desmayado, pero no obstante, no puedo decir que hubiese perdido toda conciencia. Lo que de ella me quedaba no trataré de definirlo, ni siquiera de describirlo, pero en fin,
Todo no estaba perdido en el más profundo sueño, no, en el delirio, no, en el desvanecimiento, no, en la muerte, no, no todo está perdido ni en la tumba. De otro modo no habría inmortalidad para el hombre. Al despertarnos del más profundo dormir, desgarramos la telaraña de algún ensueño. No obstante, un instante después, tan frágil, era quizás aquel tejido. No nos acordamos de haber soñado. En la vuelta del desvanecimiento a la vida hay dos etapas. La primera es el sentimiento de la existencia moral o espiritual. La segunda, el sentimiento de la existencia física. Parece probable que si al llegar a la segunda etapa pudiésemos evocar las impresiones de la primera, encontraríamos en ellas todos los elocuentes recuerdos del abismo transmundano. ¿Y ese abismo cuál es? ¿Cómo distinguiremos sus sombras de las tumbas? Pero si las impresiones de lo que yo he llamado la primera etapa no vienen a la llamada de la voluntad, de todos modos, después de un largo intervalo, ¿no aparecen sin ser invitados, aunque nos maravillemos de dónde pueden salir? El que no se vea desmayado nunca es el que descubre raros palacios y caras extrañamente familiares en las brasas ardientes. No es el que contempla, flotantes en medio del aire, las melancólicas visiones que el vulgo no puede percibir. No es el que medita acerca del perfume de alguna flor desconocida. No es aquel cuyo cerebro se extravía en el misterio de alguna melodía que hasta entonces no había jamás llamado su atención. En medio de mis esfuerzos repetidos e intensos de mi enérgica aplicación a recoger algún vestigio de aquel estado de vacío aparente en que se había deslizado mi alma, hubo momentos en que pensé que lo lograba. Hubo muy cortos instantes en los que conjuré recuerdos que mi razón lúcida. En una época posterior me afirmó que no podían referirse más que a aquel estado en que la conciencia parece aniquilada. Estas sombras de recuerdo me presentan muy distintamente grandes figuras que me arrebataban y silenciosamente me transportaban hacia abajo, siempre hacia abajo, hasta el momento en que un vértigo horrible me oprimió a la simple idea del infinito en la bajada. Me recuerdan también, yo no sé qué hago, horror experimentaba en el corazón por la sola razón de su calma sobrenatural. Luego vino el sentimiento de una inmovilidad súbita en todos los seres cercanos, como si los que me llevaban un cortejo de espectros hubiesen traspasado en su descenso los límites de lo ilimitado y se hubiesen detenido vencidos por el infinito fastidio de su tarea. Enseguida mi alma vuelve a encontrar una sensación de insipidez y de humedad,
y luego todo no es más que locura, la locura de una memoria que se agita en lo abominable. De golpe, volvieron a mi alma sonidos y movimientos, el movimiento tumultuoso del corazón y a mis oídos el ruido de sus palpitaciones. Luego de una pausa en la que todo desaparece, luego otra vez el son, el movimiento y el tacto, como una sensación vibrante que penetra en mi ser, luego la simple conciencia de mi existencia, sin pensamientos, situación que duró mucho tiempo, luego muy súbitamente el pensamiento y un terror espeluznante, y un ardiente esfuerzo para comprender verdaderamente mi estado. Luego un vivo deseo de recaer en la sensibilidad, y luego brusco renacimiento del alma, tentativa fructuosa de movimiento, y entonces el recuerdo completo del proceso de los ropajes negros, de la sentencia de mi debilidad, de mi desvanecimiento, en cuanto todo que siguió el más completo olvido. Solo más tarde, con una aplicación enérgica, ha llegado a recordármelo vagamente. Hasta este momento no había abierto los ojos y sentía que estaba echado de espaldas y sin ligaduras. Extendí mi mano y cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé descansar allí durante algunos minutos, esforzándome en adivinar dónde estaba y lo que era de mí. Estaba impaciente por servirme de mis ojos, pero no me atrevía. Temía la primera ojeada sobre los objetos que me rodeaban. No era que temiese al ver cosas horribles, pero me causaba pavor la idea de no ver nada a la larga, con una loca angustia de mi corazón. Abrí vivamente los ojos. Mi terrible pensamiento se encontró confirmado: la oscuridad de la noche eterna me envolvía. Hice un esfuerzo para respirar. Me pareció que la intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba. La atmósfera era intolerablemente pesada. Permanecí apaciblemente acostado e hice un esfuerzo para ejercitar mi razón. Recordé los procedimientos de la Inquisición y, partiendo de ahí, me apliqué a reducir mi posición real. La sentencia había sido pronunciada y me parecía que desde entonces había transcurrido un largo intervalo de tiempo. Sin embargo, no me imaginé en ningún solo instante que yo estuviese realmente muerto. Tal idea, al despecho de todas las ficciones literarias, es totalmente incompatible con la existencia real. Pero ¿dónde estaba yo y en qué estado? Yo sabía que los condenados a muerte morirían ordinariamente en los autos de fe. Una solemnidad de ese género se había celebrado la tarde misma del día de mi juicio. Había sido yo reintegrado a mi calabozo para esperar el próximo sacrificio que no debía celebrarse hasta dentro de algunos meses. Vi enseguida que eso no podía ser. El contingente de las víctimas había sido inmediatamente requerido.